programa Emprendimiento, Empresa y Democracia. Se pueden conectar con nosotros con comentarios, críticas, observaciones a través de @visiónglobal1 y @Tomás Páez. Habíamos decidido tener hoy un programa con un invitado especial, el presidente del Parque Tecnológico de la Universidad Simón Bolívar, pero a última hora, y dado los acontecimientos que tenemos el 8 de diciembre, las elecciones, se pidió que hiciéramos un programa dedicado al tema del municipio, al tema de los consejos municipales, al tema del papel de los alcaldes y concejales en relación con el desarrollo de la empresa, el desarrollo del emprendimiento en el plano local, en los territorios específicos. Antes de comenzar ya con el tema, de responder a algunas de las inquietudes, los dos observatorios de la pequeña y mediana empresa pueden acceder a él de manera absolutamente gratuita a través de mi página web @tomaspaez.com. El tercero va a estar a la venta muy pronto, y también pueden acceder al estudio de la informalidad en Latinoamérica, que es una data de mucho interés para quienes hacen política local. Bueno, de acuerdo a el resultado de todas las encuestas, tenemos las elecciones, la democracia y los demócratas estamos ganando las elecciones, estamos ya próximos al 70%, mientras que quienes promueven el modelo totalitario están cerca del 30%. Es decir, aquí estamos en una confrontación entre democracia y totalitarismo, estamos en una confrontación entre quienes defienden a los consejos municipales, las alcaldías, a las instituciones democráticas, versus quienes pretenden patear la lámpara impulsando el modelo del Estado comunal, que al final el Estado comunal es la presencia de Miraflores otorgando dádivas y recursos a los afectos al régimen en el país. Estamos recibiendo un país más o menos quebrado, lo que queda en las reservas internacionales líquidas es muy poco, el precio del oro está bajando, es decir que no solamente están las importaciones en duda, sino que también está en duda los elementos que vamos a necesitar para diciembre, para la Navidad, para las hallacas y para los aguinaldos y el estreno, que esto es importantísimo tenerlo presente. Pero nos están dejando un país minado, en algunas regiones muy minado, es decir, la situación, por ejemplo, de Guayana es terrible, la situación de las empresas de Guayana es tremenda, Sidor, Benalún, Bausilún, Edelca, Minerven, etcétera, Alcázar. Nos están dejando un país minado en el sector agrícola, con invasiones, con dificultades para que los empresarios puedan acceder a las semillas, acceder a las tecnologías, a los equipos para la siembra, e incluso dificultades hasta para producir. Entonces, esto hace que nuestros candidatos a alcaldes, los alcaldes demócratas, cuando digo nuestros son los demócratas, los que están pensando en defender a los consejos municipales, la institucionalidad democrática, incluso aquellos que están próximos al gobierno, al régimen, pero que creen en la institución, para ellos este mensaje y algunas de las ideas que aquí vamos a expresar. En primer lugar, el tema de la informalidad en Latinoamérica y en Venezuela es demasiado grande. En este momento tenemos que cerca de cada 5.5 venezolanos, casi 6 venezolanos, de cada 10 están entre la informalidad y el desempleo. La informalidad está rondando en este momento el 45% y el desempleo anda en este momento por los lados del 8-9%. Eso significa que tenemos por delante un esfuerzo enorme para poder insertar en la economía formal tanto a los desempleados como a quienes hoy laboran en la economía informal. ¿Qué pueden hacer los consejos municipales? ¿Qué pueden hacer las alcaldías? ¿Qué pueden hacer las alcaldías metropolitanas que tienen que articular esfuerzos de distintas alcaldías en un determinado lugar, como es el caso de la alcaldía metropolitana? Tienen un papel central en la generación de emprendimiento.
La alcaldía necesita recursos para poder sobrevivir. Muchos de esos recursos vienen del situado, es decir, que el Estado central de alguna manera controla, administra, presiona a través de la asignación de recursos, y en la medida en que las alcaldías logran desarrollar en sus territorios capacidad emprendedora, no solamente están generando la fuente de riqueza que es la empresa, no solamente están generando la fuente de riqueza que es el empleo que la empresa genera, sino que además están ensanchando la base impositiva, es decir, lo que la alcaldía percibe por la actividad económica de individuos, de ciudadanos y de empresas. Entonces hay que entender que las ciudades también compiten, las localidades también compiten, los territorios también compiten. ¿Cómo compiten los territorios? Bueno, si usted va a atraer inversiones, usted tiene que generar un conjunto de condiciones en su alcaldía, en el espacio sobre el que usted opera, sea Caracas, Maracaibo, San Félix. Usted tiene que crear las condiciones que hagan atractivo la inversión. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, desde el primer principio, la paz y la seguridad. Usted, si no le garantiza seguridad a la gente, bueno, está creando dificultades y está desestimulando la inversión. Pero además hay que crear condiciones como que los servicios de basura, etcétera, aquellos que son propios de las alcaldías, se cumplan a cabalidad para que el inversionista se sienta en condiciones de poder colocar sus recursos, invertir sus recursos en un determinado espacio físico, en un determinado territorio, porque al final incluso las empresas virtuales se desarrollan en territorios. Cuando usted piensa en Google, no está pensando en un país, en una región latinoamericana, usted está pensando en Estados Unidos o posiblemente en Europa. Es decir, que al final hasta las empresas virtuales tienen ubicación física, y se crean redes también en territorios específicos. Cuando usted llama por teléfono para hacer un reclamo, a lo mejor está hablando con una persona en Argentina, pero esa persona en Argentina está en Argentina, donde hay servicios telefónicos mínimos, donde hay conexión mínima. Es decir, que si usted quiere atraer inversión, usted tiene que ofrecerle desde su localidad las condiciones para que el inversionista se sienta cómodo invirtiendo en ese lugar. Pero es que además hay otros medios para impulsar. Los municipios tienen terrenos, muchos de ellos pertenecientes al municipio o pertenecientes al Estado, que podrían perfectamente desarrollarse como suelo empresarial, como suelo industrial o como incubadoras o espacios para la incubación de empresas en condiciones favorables para los jóvenes y para las personas que están decidiendo emprender, para los miles de emprendedores que tenemos en la economía informal. Y cuando hablamos de la economía informal, no piensen solo en la buhonería. Nosotros tenemos los buhoneros del periodismo, los buhoneros de la docencia, los buhoneros de las nuevas tecnologías que trabajan en su casa, los buhoneros de los restaurantes que trabajan en su casa y luego distribuyen la comida en oficinas, en lugares de trabajo. Pensemos en toda esa capacidad emprendedora que necesita espacio físico, que necesita servicios, que necesita financiamiento, que necesita todo tipo de apoyo, no porque sean empresas desvalidas, sino facilitarles la vida en lugar de entorpecérsela, hasta con medidas administrativas que hagan posible que las empresas inviertan, logren los permisos con mucha mayor soltura, con mucha mayor rapidez. Entonces, el reto que tienen las alcaldías y los alcaldes y los concejales es cómo desarrollar, sobre qué bases desarrollar estrategias que permitan promover la inversión y la creación de empresas y la promoción del emprendimiento. Por supuesto que esto es diferencial. Tenemos zonas muy agrícolas en el país y zonas muy urbanas. Y por supuesto las estrategias de desarrollo van a ser distintas. Si pensamos en los municipios rurales, en aquellos en los que hay en fincas, etcétera, interesa mucho a las alcaldías no solamente quedarse con lo que hay, sino promover la agregación de valor. Si usted tiene producción de maíz, pensemos en el estado Guárico o en el estado Anzoátegui, tenemos allí las posibilidades de agregar valor a ese maíz, de procesos de industrialización e incluso de procesos de inserción de esas empresas en el mercado
global. Repito, las ciudades, igual que las empresas, compiten para que las inversiones lleguen, compiten para retener el capital humano, para que la gente preparada no se vaya de la ciudad, sino que pueda reinvertir y utilizar sus capacidades en el desarrollo de las localidades. Pero es que además estamos hablando en procesos agrícolas de agregación de valor e inserción internacional. En el caso urbano tenemos pero miles de posibilidades. Tenemos, si pensamos en ciudades muy industrializadas como Valencia, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, etc., ahí tenemos las posibilidades enormes de que las alcaldías puedan desarrollar iniciativas, promover el emprendimiento articulado, por ejemplo, a universidades, a centros de investigación. Nosotros tenemos en el país unas cuantas decenas de universidades y tenemos unos cuantos centenares de miles de estudiantes con vocación, con ganas de hacer cosas, de producir, de innovar, porque allí está el problema. Nosotros necesitamos construir un tejido empresarial mucho más grande. Esto hay que verlo también con datos. Nosotros en Venezuela teníamos a principios del año 2000 aproximadamente 480.000 empresas. Para un país de nuestras dimensiones, 480.000 empresas es insuficiente. Chile, que es más pequeño, lo he dicho, tiene el doble de nuestras empresas. Pero es que desde el año 2000 hasta nuestros días ha cerrado el 40% del parque industrial y aproximadamente el 10-12% del parque empresarial. Y en el caso del sector agrícola, por los procesos de confiscación, expropiación, invasión, han desaparecido unas cuantas decenas y centenas de fincas muy productivas y cruciales, como el caso de Agroisleña, que era una empresa exitosa que además promovía y financiaba al productor, que hoy está fuera de juego. Esa empresa ya al año, después de que la asumió el Estado, ya estaba generando pérdidas, lo que evidencia la pésima gestión. Entonces el reto que tenemos es reconstruir el país, porque nos están dejando un país minado y quebrado. Reconstruir ese país desde la base, desde el esfuerzo de creador de empresas, de aprovechar el emprendimiento, de facilitarlo y de crearle condiciones que lo hagan posible. Pero es que además tenemos otra actividad, otro reto. El avance que había desarrollado, los logros que había desarrollado Venezuela en las últimas décadas, en estos últimos 15 años, el proceso se ha ralentizado. Es decir, todos los procesos de modernización tecnológica, del uso de Internet, del uso de las redes, se ha venido perdiendo lentamente. Basta con sentarse, abrir una página de Internet y ver que la velocidad a la que andan nuestros servicios es muy baja. Entonces Venezuela, que llevaba un liderazgo en este terreno, ha venido perdiendo, y otros países han ocupado esa posición. Por ejemplo, Chile, que hoy tiene indicadores a nivel internacional, es decir, similares a los que tiene y por encima de los que tiene, por ejemplo, España, a nivel de lo que se trata de penetración de nuevas tecnologías, modernidad, velocidad de respuesta, etc. Entonces, los esfuerzos que tienen que hacer las alcaldías para lograr ofrecerle a los emprendedores y a los empresarios servicios modernos, de calidad, de alta velocidad, de alto rendimiento, son fundamentales, porque es que además cada vez más la economía se está moviendo hacia la economía digital, porque la educación se está moviendo hacia la educación digital, porque las empresas se están moviendo hacia la era digital, porque el mercadeo se está moviendo en el plano digital. Veamos dos o tres cositas importantes que pueden hacer las alcaldías desde sus localidades. Estamos hablando, ya ni siquiera, ya hablar de la Aura 2.0 es atraso. Estamos hablando del mundo de las aplicaciones. Ya los niños, en lugar de recibir un chupón para dejar de llorar, reciben un teléfono o una tableta para que los niños jueguen.
estamos hablando de que la distancia entre quienes reciben chupón y quienes reciben el teléfono y la tableta es 6% contra 30%. Y este es el mundo de las aplicaciones, el mundo de los juegos, el mundo del aprendizaje, como realmente además aprenden los niños. Entonces, no podemos seguir con estos datos que tenemos. El nivel de penetración de Internet, de laboratorios, ni siquiera de Internet, de escuelas con laboratorio. En Venezuela, nosotros fichamos 7.000 instituciones educativas, era aproximadamente 10%. Y en algunos estados, y eso es preocupante, y en algunos estados, y eso significa en muchos municipios, el nivel de penetración era del 2%. Es decir, colegios y instituciones educativas, centros y planteles con laboratorios de computación. No estamos hablando de que tengan Internet. Y además la velocidad con la que funciona Internet uno no sabe si viene por la vía que es o la carga de los bits y los bytes vienen en burro, ¿no? Porque son tan lentos que uno no sabe a qué velocidad y a qué ritmo andan. Entonces, una cosa central que debe hacer en una estrategia de campaña electoral y en una estrategia de modernización, de sacar al país, de reconstruir este país sobre nuevas bases, porque, repito, nos están dejando un país minado y quebrado. Nosotros necesitamos hacer una enorme inversión, y eso necesita y facilitar la modernización tecnológica de nuestras ciudades. Ya estamos hablando de ciudades inteligentes, de ciudades en red, y para ello necesitamos inversionistas privados, para ello necesitamos empresas que promuevan la infraestructura, pero también los programas, las aplicaciones, que desarrollen emprendimiento para todo. Digamos, ya hoy sembrar no es pico y pala, ya hoy hay sensores que detectan, y eso es electrónica, la calidad del suelo y el tipo de componente que requiere y la cantidad en que lo requieren. Estamos hablando entonces de que necesitamos tecnología, y eso es algo que tiene que impulsar. No, eso no lo debe hacer la alcaldía ella, sino que debe crear las condiciones para que se pueda hacer, para que la empresa privada, que es la que genera riqueza y empleo y cohesión social y democracia, para que la empresa privada siga desarrollando esta actividad. Ese territorio en el que operan los consejos municipales, hay que prestarle entonces atención a la educación, al suelo industrial, al sistema de empresas, a la formalización económica, a ver cuáles son los pasos para crear una empresa. Venezuela es el país de mayores costos y de mayores tiempos para crear una empresa. No puede ser, necesitamos acortar los tiempos para crear una empresa, reducirlos a mínimos, a horas o a días, y reducir los montos de la inversión para crear una empresa. Y eso es un papel de las alcaldías. Ahí las alcaldías desempeñan un importante rol. Ahí hay propuestas que se han analizado, se han venido trabajando. En la alcaldía de Maracaibo está una propuesta que es la de la ventanilla única, crear espacios que permitan a las empresas rápidamente instalarse, rápidamente comenzar a operar. Luego, comenzar a trabajar en red. La alcaldía necesita entender que sola no va para ningún lado. Los alcaldes necesitan entender que necesitan establecer acuerdos con la sociedad. Cuando digo la sociedad, la digo en su acepción más amplia, con las empresas privadas, con las organizaciones no gubernamentales, con los bancos, con las universidades. Hoy hablaba un médico que fue invitado por el éxito del programa alcanzado a un evento en China, de lo que están desarrollando para combatir la malaria. Digamos, aquí hay unos esfuerzos interesantísimos que necesitamos catapultar, que necesitamos fortalecer y que necesitamos trabajar con ellos en red. Pero no pensemos solamente en el plano local. Estamos hablando de que vivimos en un mundo globalizado. En este momento tenemos más de 1 millón de personas, de jóvenes venezolanos que están en el exterior. Quizás la cifra sea un poco más que eso, pero la movilidad es algo que hoy está buscando el mundo, aunque los que se han ido no se han ido exactamente, sino huyendo de la inseguridad, huyendo de la locura y de la paranoia, que significa que un régimen no haya entendido que aquí hay un problema enorme, grave, de inseguridad jurídica y de inseguridad personal. Son los datos de la cantidad de muertos por día y de la cantidad de muertos por año, que supera los de algunas
países en guerra ya llama a preocupación. Un gobierno serio debió haber atendido esto, pero le estamos pidiendo peras al olmo, entonces necesitamos ocuparnos nosotros de esos temas, y ahí el tema de la seguridad y las alcaldías desempeñan un importante papel con las policías municipales, con las policías específicas que permitan darle respuestas a este enorme problema de inseguridad. Decía que el tema de la globalización es demasiado importante y que hoy se están creando redes de ciudades. Por ejemplo, en la Unión Europea existen las redes de ciudades no capitales, que, por ejemplo, Barcelona, que es una importante zona en España, o Milán, que no siendo capital es una importante zona en Italia, han establecido alianzas entre ellos para poder crear sinergias que le permitan potenciar la inversión, potenciar las alianzas, etcétera, para impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, las alianzas que ha habido con ciertas alcaldías y regiones en España para impulsar tipos de turismo que en Venezuela podrían ser generadores de recursos. Entonces, los alcaldes tienen y los concejales tienen un enorme rol que desempeñar en la reconstrucción del país, en la reconstrucción democrática. En primer lugar, convocar a todos los ciudadanos al diálogo, a una cruzada, a todos. Aquí es sin exclusión. En Venezuela cabemos todos y todavía nos queda enorme espacio. Para que tengan una idea, Francia, que tiene 60 millones de habitantes, cabe, yo no sé si por lo menos 3 o 4 veces en Venezuela. Así que todavía tenemos espacio para muchísima gente y todos nos necesitamos. No es posible construir el país al margen de, excluyendo, creando un apartheid político. No, lo necesitamos. No es posible tampoco construir un país sin empresa. Eso no existe. Necesitamos construir un país con empresa, y eso es propiedad privada y eso es inversión. Entonces necesitamos que nuestros alcaldes, nuestros concejales, los promotores de la democracia, los promotores del fortalecimiento de las instituciones democráticas, entiendan que aquí hay un enorme potencial para reconstruir el país sobre bases democráticas, sobre bases modernas, un país competitivo, un país con una altísima productividad y con una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Nos vemos en el siguiente programa. Vamos a tener como invitado, entonces, en esta ocasión, a lo que es el emprendimiento de base tecnológica.